Hola, mi Hola. nombre es Natalia Forgioni. Yo soy abogada, graduada de la Universidad Católica de Colombia. Desde el 2009 estoy vinculada con la rama judicial y el año pasado estuve como juez 46 penal municipal con función de control de garantías en el mes de agosto. Bueno, de acuerdo a nuestra Constitución Política de Colombia, en el título octavo, nos habla a grandes rasgos cómo está conformada la rama judicial en Colombia. Básicamente, pues quiero hacer como una pequeña introducción frente a la Administración de Justicia, que como tal la Administración de Justicia es una función pública. Las decisiones que se toman dentro de la administración son independientes. También deben ser públicas y a la vez deben ser permanentes. Básicamente está conformada por la jurisdicción ordinaria, cuyo máximo tribunal, de justicia, o el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, es la Corte Suprema de Justicia. Esa jurisdicción ordinaria es preciso indicar que está conformada también por los jueces de la República que están, por llamarlo así, para que suene un poco más entendible, están en diferentes ramas. Está la rama penal, la rama civil, la rama de familia, la rama laboral, la rama administrativa. Pero básicamente la jurisdicción ordinaria está conformada de esa forma. También está el Consejo de Estado como máximo también tribunal de la jurisdicción administrativa. Está también la jurisdicción constitucional, que es la que está conformada por la Corte Constitucional. Está la Fiscalía General de la Nación. Y también están las jurisdicciones especiales, dentro de las que se encuentran los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas también tienen su propia jurisdicción, pero ojo, esa jurisdicción, si bien es cierto, ellos se rigen por sus normas y por sus leyes, esa jurisdicción no puede, ir más allá o pasar por encima de las disposiciones constitucionales, es decir, lo que está establecido en la Constitución. También están los jueces de paz, ellos toman decisiones en equidad. Y pues digamos que ahorita, como lo más reciente y lo que ahorita está en ese ejercicio, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue creada luego de los acuerdos de paz suscritos con las FARC. Bueno, como ya te había dicho hablando hacia grandes rasgos en la primera pregunta, en la Corte Constitucional se maneja, valga la redundancia, todo el tema de la Constitución. Es decir, si se emite una ley luego de ser aprobada en el Congreso de la República, todas las leyes deben pasar a la Corte Constitucional para hacer un estudio de constitucionalidad, es decir, que estén de acuerdo a la Constitución, ¿sí? Ya sea en administración, en presupuesto. También a la Corte Constitucional llegan los tratados que Colombia suscribe con otros estados. Allí también se le ejerce un control constitucional. También está el tema, a la Corte Constitucional también llegan las acciones de tutela para una eventual revisión. No todas se revisan, hay un proceso de selección de esas tutelas, y allí también se estudia temas de derechos fundamentales. También previo a realizarse un plebiscito, un referendo, una consulta, también tiene que ir a la Corte Constitucional para un control constitucional. Es decir, todo lo que esté relacionado con derechos fundamentales y todo tiene que, es por decirlo así, ellos son como el filtro, o la Constitución es ese filtro para determinar qué se puede aplicar y qué no se puede aplicar, por decir algo, en el caso de las normas.
Entonces, básicamente, esa es a grandes rasgos la función que cumple la Corte Constitucional. Ya el Consejo de Estado, básicamente lo que hace es conocer las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos decretados por el gobierno, valga la redundancia, o dictados más bien por el gobierno. Actúan como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de la administración. Dice la Constitución en su artículo 237, numeral 3, que en los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación, el gobierno previamente a ello debe oír al Consejo de Estado. Ellos también pueden preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y la ley. Ellos también cumplen una función muy importante que pues considero yo también que ha estado como muy de boga en por decirlo así, es el tema de la pérdida de la investidura, o sea, de congresistas. Ellos hacen ese estudio si realmente ese congresista puede o no perder la investidura. Básicamente esas son para ser más específicas, las encontramos en el artículo 237 de la Constitución Nacional. Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Como yo lo explicaba al principio, digamos que para hablar de justicia yo tengo que determinar qué caso específico estoy no sufriendo, sino más bien en el que me encuentro inmerso, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar, por decir algo, de unas lesiones personales, ¿sí? Pongámoslo así en un ejemplo. Si yo soy víctima de lesiones personales, yo lo que puedo hacer es acudir a una URI que hay en la ciudad de Bogotá. Se encuentra la URI de Usaquén, que casualmente o más bien paradójicamente está ubicada en el complejo judicial de Palo Quemado. Está la URI de Puente Aranda, está la URI de Tunjuelito y está la URI de Engativá. Digamos que allí lo que hacen es recibir lo urgente, lo inmediato, ya temas o denuncias de otro tipo como estafas. Ya hay otras fiscalías que también en Bogotá reciben ese tipo de denuncias. También hay unidades de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. También esas unidades también están dispuestas para recibir ese tipo de denuncias. Aquí yo les estoy exponiendo el tema básico de una denuncia penal. Pero si ya yo necesito mirar el tema de que me paguen una letra, de que, no sé, sí, básicamente ese tipo de temas como de letras, sucesiones, todo, esa ya es otra área. Entonces, ya yo no hablo de denuncia, que esa es como la confusión que normalmente la gente pone de que yo voy a ir a ponerle una demanda a usted por lesiones personales, pero es que en penal hablamos de denuncia, y en materia civil como temas de letras de cambio, diferentes problemas o situaciones que se pueden presentar en esa área, ya yo inicio a través de abogado, puedo iniciar una demanda en la jurisdicción civil. Si es un tema laboral, porque no me pagan mi sueldo, porque no me pagan mis prestaciones, ¿sí? Entonces esa es una demanda laboral. También está la jurisdicción administrativa, que es todo por decir algo. Un joven prestó el servicio militar y durante ese servicio militar sufrió alguna herida, entonces ya yo presento una demanda. Esa sí ya es más contra el Estado, pero para eso está la jurisdicción administrativa. Entonces, en el caso de las demandas civiles y laborales, en el centro de Bogotá hay un edificio que se llama el Hernando Morales Molina, que queda ubicado en la 10ª con 14.
y allí es donde podemos iniciar ese tipo de procesos, ¿sí? Entonces digamos que la ruta a la administración de justicia, yo debo tener claro cuál es mi problema, qué es lo que yo necesito para poder acudir. Y reitero, una cosa es una denuncia penal, no denuncio, sino denuncia penal, y otra cosa es una demanda, que son cosas totalmente diferentes, pero que en última sirven para poner en movimiento el aparato de la jurisdiccional. Bueno, básicamente cuando a mí me hablan de derechos, estamos hablando de derechos fundamentales, los cuales están establecidos en la Constitución Política de Colombia. Cuando una persona está haciendo o le están vulnerando sus derechos fundamentales, tiene una herramienta que es conocida como la acción de tutela. La acción de tutela es relativamente joven, nació con la Constitución de 1991, su decreto reglamentario es el decreto 2591 de 1991. Digamos que ese es como el que da el panorama de cómo debo presentar una acción de tutela, los requisitos, el término que tiene el funcionario judicial para fallar una acción de tutela, el tema de impugnación. Bueno, básicamente eso es lo que trata ese decreto 2591. Lo importante entender de esta acción es que es una herramienta que es fácil, es expedita, el ciudadano puede acudir a ella en cualquier momento. Básicamente lo que mucho se maneja en los despachos judiciales desde mi experiencia, y que es lo que yo hago todos los días, que es sustanciar fallos de tutela, básicamente se maneja mucho el tema de la salud, pero pues hay otro tipo de derechos fundamentales. Quiero aclarar que el derecho a la salud como tal no está como fundamental dentro de la Constitución, pero por jurisprudencia, si ustedes recuerdan en la respuesta anterior yo hablaba de que las acciones de tutela, los fallos de tutela más bien, van a una revisión, a una sala de revisión en la Corte Constitucional. Por jurisprudencia ya el derecho a la salud se convirtió en fundamental, dado que es conexo a la vida. Entonces, para yo tener vida también debo tener salud, ¿sí? Entonces van de la mano. La Corte Constitucional ha considerado que el derecho a la salud es fundamental. No tiene formalismos, con que tú cuentes los hechos que importan, se identifique la persona, su lugar de notificación, en contra de quién inicia esa acción de tutela, diga qué derechos derechos fundamentales considera vulnerados. Se puede tramitar una acción de tutela. El funcionario judicial tiene un término de 10 días para fallar una acción de tutela. Son contados a partir desde que se recibe la acción de tutela. Son términos perentorios, son términos que el funcionario judicial no puede excederse, precisamente por la rapidez que se le dio a esta acción, porque sobra decirlo, estamos hablando de derechos fundamentales que requieren una protección inmediata y que no se puede prolongar en el tiempo. Entonces, básicamente lo que se busca con ello es que salga lo más pronto posible, y por eso se estableció ese término de 10 días hábiles. Entonces, en caso tal de que un funcionario judicial exceda este término, pues será sujeto de las sanciones disciplinarias que son ejercidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Básicamente, la acción de tutela lo que busca es eso, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de cómo un ciudadano puede buscar la protección de sus derechos, lo puede hacer a través de una acción de tutela. Y pues ya hablando de derechos fundamentales, ¿no? Porque pues si ya son otro tipo de derechos, pues hay otro tipo de acciones, están las acciones populares o de grupo, y pues bueno, lo que veníamos hablando ahora rato, el tema de las demandas y las denuncias, y también digamos que son formas de buscar protección a mis derechos. Pero si yo quiero algo que sea, hablemos un caso específico, soy una persona que tiene cáncer,
mi EPS no me suministra la quimioterapia, pues obviamente yo no me puedo esperar a poner una demanda que se prolongue en el tiempo hasta que la EPS quiera darme el medicamento que necesito, sino que a través de la acción de tutela yo puedo hacer ese tipo de manifestación y lograr el amparo. Mire, ¿qué derechos fundamentales se ven ahí agraviados? El derecho a la salud, el derecho a la vida, incluso la integridad personal, que son derechos que se ven vulnerados por parte de la EPS a la que estoy afiliada, y lo que busco con ello es que se me ampare ese derecho, se me suministre el medicamento y pueda yo tener un goce pleno de esos derechos fundamentales.